Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, un gusto de saludarles donde sea que estén, cuando sea que estén. Bienvenido a este espacio de Animal Político. Tenemos un invitado realmente de lujo. Está con nosotros el comunicador, politólogo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni Rodríguez, un intelectual de primera línea en Bolivia, en cualquier lugar del mundo. Ha tenido también privilegio de hacer también estudio de posgrado junto con el gran Boaventura de Sousa. Entonces es una persona que además es un asiduo seguidor de la aventura y desventura del campo político boliviano. Y estamos con él para hablar acerca de tan anunciado y finalmente llegado año de las elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia, el año del Bicentenario, que también nos trae una nueva cita con las urnas. José Luis, al haber sido también vocal del Tribunal Supremo Electoral, tiene una perspectiva de lujo para poder ubicarnos y para poder contarnos realmente qué podemos esperar los bolivianos, las bolivianas en este año electoral, en lo que va a ser esta carrera, el escenario en el cual se están dando estas justas electorales. Entonces, sin mayores preámbulos y dándote la bienvenida, José Luis, recibe también el agradecimiento de nuestra directora, de la directora de La Razón, Claudia Benavente. Un placer que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que te dejo en el escenario es, ¿cómo se van a dar, desde tu perspectiva, estas elecciones en 2025? ¿Y qué de diferente presentan estas elecciones con lo que fueron las previas elecciones presidenciales de lo que podríamos denominar el ciclo de 2019-2020? ¿Cuáles son las principales diferencias y dónde estamos parados actualmente y cómo ves la coyuntura? Querido Pablo, me da muchísimo gusto estar en este espacio del suplemento animal político de La Razón, que es como estar en casa. Muchas gracias por la generosa presentación y gusto doble porque podamos conversar y un poco reflexionar juntos sobre esto que ya es en forma un año electoral. 2025 es el año de las elecciones presidenciales en Bolivia, abriendo un nuevo ciclo electoral que es muy complejo, muy intenso y claramente ya está en curso con precandidaturas, con debates políticos, con disputas y creo que eso va a ir aumentando hasta la convocatoria del proceso. Si tuviéramos que caracterizar el actual contexto en comparación o diferencia del anterior ciclo electoral, yo insisto en caracterizar la coyuntura, el contexto boliviano con tres palabras: crisis, polarización e incertidumbre. Claramente tenemos una crisis político-institucional severa, asociada, además vinculada a este nuevo fenómeno que lo vamos a comentar luego, que es este suprapoder, el TCP. Tenemos una crisis económica con señales, sensaciones, datos de crisis que no estaban antes. Entonces, hay un dato de crisis en el panorama, en el paisaje político boliviano y en el paisaje social. Polarización, seguimos arrastrando la polarización que no es nueva, viene de tensiones irresueltas de la historia larga, que se agudiza con la coyuntura crítica del 2019, que yo caracterizo como una polarización no solo política y discursiva, que es el núcleo, digamos, y una polarización muy presente en los medios, en las redes, sino también una polarización vinculada a una fractura social que no se ha resuelto y que está latente, y que ahora tiene otros componentes. E incertidumbre, el principal sentimiento de la ciudadanía, los estudios que tenemos de opinión pública con liderazgos, es de incertidumbre, ¿no? Es incierto lo que va a pasar, hay incertidumbre sobre las propias elecciones, sobre la economía, sobre si va a haber o no va a haber diésel, gasolina. Entonces hay varios factores de incertidumbre que están configurando un escenario y que por supuesto van a estar presentes en las elecciones de este año. ¿Qué es lo nuevo o lo diferente respecto al anterior ciclo electoral?
Claramente no tenemos, como en 2020, una crisis sanitaria por COVID-19, que fue fue un momento muy difícil, muy crítico. Fuimos a votar con barbijos, con medidas de bioseguridad. Ahora no está ese escenario. Pero el factor nuevo en la crisis político-institucional es lo que mencionaba, esta suerte de suprapoder del consorcio, algunos magistrados del Tribunal Constitucional y algunos operadores políticos, en especial del gobierno, que han pasado por encima de toda la institucionalidad, de todo el Estado de Derecho, de los órganos del poder público, con sentencias y decisiones muy cuestionables y muy críticas, que por supuesto tienen posiblemente tengan efectos críticos en el proceso electoral. La crisis se expresa en una muy elevada y muy creciente desconfianza en las instituciones, que ahora incluso ha llegado a una mayor desconfianza en el propio Tribunal Supremo Electoral. De todo el paisaje de instituciones, el único que queda más o menos en pie es la Defensoría del Pueblo, pero órgano judicial, órgano ejecutivo, Asamblea Legislativa, Policía, Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional e incluso decía el Tribunal Supremo Electoral tienen elevados niveles de desconfianza ciudadana. Este es otro dato. Y por supuesto el dato de que a diferencia del 2020, vamos a ir a votar en un escenario de crisis económica, con otras características, básicamente de inflación, de escaseces, que pueden incidir no solo en las preferencias electorales, sino en el ánimo con el cual se vaya a votar, ¿no? El otro segundo dato importante me parece, además de la persistente polarización, que básicamente es una polarización más anti-más o Evo, anti-Evo, que se ha prolongado en el tiempo. Hoy el gran dato, los dos grandes datos, uno es la implosión en el MAS, que no había el 2020. El 2020 había un MAS unificado que promovía una candidatura, lo mismo en el 2019. Hoy tenemos un MAS no solo fracturado, dividido, sino en implosión, con dos facciones irreconciliables, creo yo, que van a ir así. Lo podemos discutir a las elecciones, pero este es un gran dato que no solo ha condicionado, sino yo digo, ha contaminado todo el panorama del campo político, de la gestión pública, del funcionamiento de la Asamblea Legislativa y ahora está contaminando y condicionando el propio ciclo electoral. Y el otro dato es la fragmentación de la oposición. La oposición está en un discurso reiterado desde hace 2 décadas de unidad, de que hay que estar unidos para ganarle al MAS, pero siguen en una lógica de fragmentación, no solo porque hay muchos aspirantes a ser candidatos presidenciales, sino por sus propios posicionamientos. Más allá del hay que sacar al MAS, no están ofreciendo nada nuevo a la ciudadanía, no tienen un proyecto de país que seduzca, y entonces este también es un factor relevante, sumado a lo que Mayor y otros analistas califican hoy como la judicialización de la política, ¿no? Que es diferente a la politización de la justicia que conocemos. La judicialización de la política es que hoy instancias judiciales, básicamente el Tribunal Constitucional, están decidiendo por encima de los otros órganos y por encima de la política. O sea, la política está casi subordinada y relegada. Y al sentimiento de incertidumbre, con esto termino, se añade un sentimiento de rabia, de enojo que hemos podido percibir también en nuestros estudios por diferentes factores. Puede ser por la crisis económica, o gente que está muy enojada con lo que ha pasado este último tiempo en el proyecto plurinacional popular. Habrá que estudiarlo, ¿no? Y claro, y finalmente el factor reelección, que ha sido un tema central el 2019, sobre todo, con la repostulación de Evo Morales. Hoy sigue presente, pero ya no está en el centro del debate, porque de alguna manera las acciones del gobierno junto al Tribunal Constitucional se han encargado de, entre comillas, resolver este tema. Y es muy claro que se han hecho las acciones judiciales y políticas e institucionales necesarias para canalizar la inhabilitación de Evo. Entonces yo caracterizaría así en un primer vistazo el actual contexto en comparación y referencia al anterior ciclo electoral. Permíteme hacerte un par de preguntas para agotar esta parte entonces. Por un lado, es efectivamente cierto de que hay descontento y que esto favorece, al menos en teoría, al menos en el campo de las posibilidades, la emergencia de actores disruptivos, actores antisistémicos. Xi jugó ese rol claramente, sobre todo en 2019, y se escuchan voces también disonantes, como por ejemplo la de Branko Marinkovic, que está buscando justamente captar también un voto que es básicamente que se vayan todos, una suerte de
ni estos ni aquellos, sino un cambio, un remesón fuerte. Eh, pero acá tenemos un dato que me gustaría conocer tu análisis, y es que en las elecciones judiciales la gente fue a votar y votó conscientemente y se lograron mayorías que no parecen fruto del azar, o sea, no parecen venir de que mágicamente se haya la randomización se haya casualmente juntado en algunos candidatos, sino que efectivamente parece, o indica que había un voto consciente ahí a favor de determinadas candidaturas. Es decir, se puede entender también esto como que en unas elecciones judiciales tan desgastadas de entrada, la gente no ha optado por el desastre, por dejar de votar, por mandar al diablo todo, sino que ha sido más bien un voto a favor de, ok, estamos mal, pero sigamos construyendo Estado, sigamos construyendo institucionalidad, no bajemos la guardia, no nos dejemos vencer tan fácilmente. Y esto parece ir un tanto a contrapelo con esta idea de algo disruptivo, radical, algo realmente antisistémico. Primero que nada, tu consideración sobre estas mm, irrupciones de esta tonalidad que están apareciendo entre algunas candidaturas. Y lo segundo, efectivamente lo tradicional entre las oposiciones tradicionales versus el más tradicional ha sido polarizar en cuanto a más anti-más, y básicamente en torno a esto viene girando la discursividad en los últimos 20 años, ¿no? ¿Vos crees que hay algunos otros actores que aparecen queriendo hacer algo diferente, queriendo consolidarse como alguna suerte de centro? ¿Ves esto posible? ¿Cómo ves estas dos opciones que te menciono en el contexto de ahora que realmente, entre comillas, se podría considerar novedoso, sobre todo respecto a lo que fue la última elección de 2020, cuando claramente la disputa era entre más versus lo anti-más, ¿no? Y de algún modo, Pablo, las dos preguntas están relacionadas. Evidentemente, la experiencia en la región nos enseña que situaciones o procesos de crisis, sobre todo crisis económica, de desgaste institucional, de hastío y de enojo de la gente con el gobierno, con sus actores políticos, pueden llevar a apoyar esta idea de que se vayan todos y de que surja algún actor disruptivo o que plantea algo totalmente distinto. En el caso de Bolivia sí tenemos el surgimiento de estos actores, pero en principio no veo que tengan mucho respaldo electoral ni que tengan posibilidades de ganar una elección o que tengan calle, ¿no? Son más voces que están en las redes virtuales, en Twitter, un poco en los medios, pero no creo que tengan ni la fortaleza, ni la discursividad necesaria, ni el contexto, escenario, menos la capacidad orgánica para llevar a esto a un proyecto electoral victorioso. En todo caso, hay que seguir atento. Yo creo que forma parte de este paisaje de definición de las candidaturas en el campo de oposición. Y hablo de candidaturas en plural porque claramente no creo que esta vez sí haya una candidatura de unidad. No ocurrió el 2009, el 2014, el 2019, el 2020 y menos va a ocurrir ahora cuando el MAS está fracturado, ¿no? Entonces yo creo que la oposición va a ir con 4 o 5 candidaturas a la elección. Habrá que ver cómo se diferencian. Claramente ya están diferenciándose en términos de algunos mensajes sobre la economía, sobre todo, bueno, Branko Marinkovic muy a lo Milei, muy enojado, insultando, etcétera. Y en el otro lado, los más moderados, ¿no? Samuel Dora Medina, el propio Manfred queriendo ocupar un centro conciliador que plantea gestión, soluciones. Un Tuto Quiroga que de entrada dice hay que ir al FMI, hay que hacer cambios muy a la derecha, no tanto como Branco. Y estas otras opciones que no sabemos cómo se van a plantear, con qué fuerza política o alianza, como las de Chi o este grupo de libertarios que aparecen por ahí.
Pero bueno, ese es en el campo de la oposición y claramente la gran diferencia tiene que ver con lo que ha ocurrido, está ocurriendo en el MAS, donde ya no hay un solo MAS que ha sido el partido predominante y victorioso durante los últimos 15, 20 años, sino hay dos facciones. Una facción que tiene el partido, pero tiene un muy mal candidato, que es el arcismo. Ya sabemos los números que le están dando las encuestas de intención de voto a Arce, no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección. Y del otro lado, un candidato con muchos cuestionamientos, con muchos negativos, con un antievismo muy fuerte y con la vía bloqueada a su posibilidad de repostularse. Es decir, y además hoy sin el partido político. Entonces, para empezar, tendrá que ver con quién se alía o con quién asume la sociedad para postular candidaturas. Claramente, lo que ha cambiado hoy respecto a los anteriores procesos es que esta vez sí existen muchas posibilidades de que la oposición, una de las versiones de la oposición pueda ganar las elecciones. Y esto tiene que ver con el otro tema que tú planteas. Me parece muy valioso replantear e insistir en esta idea de que no necesariamente, y lo hemos visto y lo vemos, opera el voto consigna, ¿no? La gente vota, tiene un voto estratégico, la gente opera voto castigo, la gente en algún momento también opera voto útil, es decir, hay diferentes lógicas que explican el comportamiento electoral, no es tan simple ni tan lineal, sino es más compleja la forma en que la ciudadanía define su voto, puede definir en términos de continuidades, en términos de cambio, en términos de expectativas, otras expectativas de futuro. Entonces, no está tan claro que pueda operar alguna consigna en estas elecciones. Habrá que ver también en qué condiciones económicas y de crisis llegamos a agosto para ver cuán magullado está el gobierno y su candidatura por el MAS, cuán magullado y cuán cuestionado está el proyecto plurinacional popular en el país y cuánto habrán podido avanzar o no las oposiciones en presentar algo distinto, un proyecto de país, una visión de futuro que sea distinta a solo decir vamos a sacar al MAS, que parece claramente insuficiente. Entonces yo plantearía que hay todavía una complejidad y una densidad que se va a ir decantando en los próximos meses en la medida en que se definan alianzas, se convoque la elección y sobre todo se definan las candidaturas. Acuerdo, querido Luis. Ahora, ah, vos que has tenido la posibilidad de estar ahí en el Tribunal Supremo Electoral, has sido parte del órgano electoral plurinacional de Bolivia. En tu experiencia, ah, ¿qué es lo que se prevé en cuanto a los principales hitos que vienen hacia adelante en esta carrera hasta llegar al día de las elecciones? Y también, ligado a esto también, si es que vos ves algunos cambios legislativos, algunos cambios normativos que marquen la diferencia también y que sean dignos de mencionarse entre lo que van a ser las elecciones en 2025 y lo que ha sido el ciclo previo. Sí, en cuanto a los hitos del proceso electoral, ya como proceso mismo, un dato importante es que, como sabes, como resultado de una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, que luego se expresaba en un acuerdo político y en una ley, se despejó el camino de las elecciones primarias. Al igual que en 2020, en estas elecciones no tendremos elecciones primarias y eso ha modificado la temporalidad del proceso electoral, porque si hubieran habido primarias el año pasado ya habrían tenido que definirse alianzas, candidaturas, entonces ha como que postergado el ciclo electoral, lo cual parece importante, favorable, dada la temporalidad y los momentos políticos que tenemos. Sí, el 2019 sí hubo primarias y sabemos lo que implicaron, cómo se realizaron, no fueron competitivas, implicaron avalar por anticipado la candidatura de Evo Álvaro. Bueno, pero el 2020 y hoy tampoco vamos a tener primarias, entonces entramos a un proceso como los conocemos, sí, elecciones primarias, que en esencia se inicia formalmente con la convocatoria de las elecciones que está prevista para principios, antes de mediados de abril, previa delimitación de las circunscripciones uninominales, que es un trabajo técnico que hace el Tribunal Supremo Electoral con su área de geografía electoral. Es un muy buen dato que esto que podía ser y que se anticipaba como la madre de las batallas, que era la ley de escaños, haya fluido y se haya aprobado y se haya sancionado y se haya promulgado y no haya generado gran conflictividad en el país, porque en esencia no se han movido mucho los escaños. Santa Cruz gana uno y Volando La Paz, Chuquisaca gana uno y tendrá mecanismos de compensación. Entonces, se ha despejado ese hito
diagnóstico, lo cual es muy bueno. Habrá que hacer ahora el trabajo técnico de limitación de las circunscripciones para convocar en abril a las elecciones, pero previamente hay un hito que me parece central. En febrero, según la normativa, deberían registrarse las alianzas. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque ya vamos a saber si hasta febrero se conforma algún tipo de alianza amplia o frente único, no creo. Alianza amplia o más de una alianza en el campo de la oposición, sobre todo en este bloque de unidad que está planteando mecanismos para una candidatura de unidad. Entonces vamos a saber eso. Y sabremos también qué pasa con el bloque, con la facción evista dentro del MAS. Como no tiene ya la sigla, veamos qué tipo de alianza puede conformar o con quién se va a vincular para abrir la posibilidad de postular candidaturas. Y vamos a conocer también en febrero el realineamiento y el alineamiento. Ya lo estamos viendo, ayer el Libre de Tuto Quiroga firmó una alianza muy extraña con MOP de Potosí, pero ya vamos a ir viendo cómo se alinean o se realinean las agrupaciones ciudadanas, los liderazgos y las fuerzas departamentales. Entonces, ese es un hito por anticipado a la convocatoria. El siguiente hito decisivo es a mediados de mayo, 13 de mayo, si la fecha no se mueve, donde se hace la inscripción de las candidaturas. Y ahí vamos a saber en rigor, aparte de las alianzas, quiénes son los candidatos presidenciales y cuántos, ¿no? Ese es un tema que no está resuelto, está incierto y sobre todo se va a dirimir, no dirimir, se va a ya definir con claridad qué va a pasar con la candidatura de Evo si es que Evo todavía insiste en postularse a las elecciones. Como te decía, claramente yo veo una ruta cerrada, no solo por una sentencia discutible del Tribunal Constitucional, sino porque entiendo que las señales del Tribunal Supremo Electoral mayoritarias en sala plena apuntan a que no se va a habilitar esa candidatura. Entonces, ¿qué va a pasar con esa candidatura? ¿Quién será el recambio dentro del levismo? Todo eso se va a saber en mayo, cuando se postulen y se escriban las candidaturas. La votación, como sabes, ha sido anunciada para el 10 de agosto, si es que no hay primera vuelta, lo cual es previsible. Ganador en primera vuelta, lo cual es previsible, tendremos segunda vuelta el 12 de octubre para cumplir el plazo límite de que el 8 de noviembre deben estar posicionados el nuevo binomio presidencial y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay un factor de incertidumbre que no se ha resuelto, no se ha despejado, que yo creo que tampoco se va a despejar, y es qué va a pasar con la parte que quedó pendiente de las elecciones judiciales. Como sabes, en diciembre hemos votado por elecciones parciales. Hay 5 magistrados del Tribunal Constitucional que no se han elegido, siguen autoprorrogados, y hay 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tampoco se han elegido. No veo ninguna viabilidad política en la Asamblea Legislativa para que convoque a un nuevo proceso de preselección en el corto plazo y se lleve adelante estas elecciones judiciales antes de las elecciones generales o quizás de manera concurrente con las elecciones generales. No veo condiciones, siempre nos pueden sorprender, como nos sorprendieron con la elección del fiscal por 2/3, pero en ese momento no hay condiciones. Entonces, ese es un tema pendiente que habrá que ver cómo se resuelve. Lo más probable es que eso se patee para después, no solo de las elecciones generales, sino incluso de las elecciones subnacionales. Entonces tendremos magistrados autoprorrogados para rato, con todos los riesgos que eso implica. Y entiendo que antes de la convocatoria en abril está previsto un referéndum intradepartamental sobre límites, que sea el primer referéndum en la materia de nuestro país, que es muy, muy simbólico, histórico, pero es sencillo, es un referéndum en 2 departamentos donde definen a qué departamento corresponde cierta porción del territorio. Entonces, en general, esos serían los hitos, digamos, del proceso mismo. En cuanto a la normativa, yo creo que en general se mantienen las reglas para el proceso electoral. El principal cambio respecto al 2020 es esta nueva delimitación de circunscripciones nominales. Van a haber ahí algunos cambios. Ya sabemos que no van a haber elecciones primarias, ya sabemos que la sentencia constitucional trucha, discutible sobre la reelección discontinua que deja por fuera a Evo Morales, pero quizás el dato más crítico, terrible y que nos debe de llamar la atención tiene que ver con este antecedente que ha ocurrido en las elecciones judiciales, quiero volver después a eso, y es que decisiones judiciales han violado el principio de preclusión en el país. Y eso significa violar el corazón mismo del sistema electoral y ponerlo en riesgo. Volveremos a eso, pero creo que ese es el gran dato en términos no de cambio normativo, sino de negación de la normativa vigente y de vulneración del sistema electoral boliviano. A tiempo de volver a eso de una vez, querido José Luis, esta semana he estado en piedra, papel y tinta con
programa que conduce nuestra directora Claudia Benavente, el vocal Tawichi Quispe, quien expresó su descontento, por un lado, y su alejamiento relativo con esto de bueno, perdón, Bocado Tawichi Quispe agarró y cuestionó ahí justamente la posibilidad de que esté por hecho el tema de que estén aseguradas las elecciones el 10 de, el 10 de agosto, ¿no? Dijo que esto todavía estaba en riesgo justamente porque quedaba por ver qué podía pasar ahí con algunos amparos constitucionales que se podrían plantear. Luego, en otro programa, el vocal Tawichi también dijo que él no estaba muy de acuerdo con con esto que firmaron, este documento que firmaron los vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional con los del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, también hay voces ahí que el expresidente de la Cámara de Diputados, Jorge Mercado, advirtió también de que se debe pedir que el presidente Luis Arce cumpla los tiempos que tiene de mandato, pero también hay que exigir que no se exceda del tiempo de mandato que tiene, ¿no? Es decir, abriendo la puerta también para que se pueda cuestionar efectivamente o se pueda contemplar el hecho de que no debe producirse por ningún motivo una prórroga, tampoco ni si bien se ha dado esto, nos ha hecho en el tema de los magistrados, pero en el tema de la presidencia, que esto no podría ocurrir así. Y también anoche se conoció de que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral actual, Francisco Vargas, dijo que no estaba del todo cerrada todavía la fecha del 10 de agosto. Esto nos lleva necesariamente a considerar lo que estabas mencionando de la influencia que puede tener el órgano judicial a través, en este caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional y cómo este puede constituirse en un factor decisivo en el proceso electoral. ¿Cuáles son tus consideraciones al respecto antes de proseguir con los otros temitas que hacen a lo que estamos abordando? Sí, hay tres cosas. Primero, son recurrentes y no son nuevos estos rumores o humores que conducen a ruido, a mucho ruido, poco ruido, pero a ruido, y a esta suerte de profecías que quieren ser autocumplidas, pero que no se cumplen en dos sentidos. Primero, que va a haber una crisis que va a forzar la renuncia del presidente Arce y por lo tanto el adelanto de elecciones. Eso lo venimos escuchando desde el año pasado en varios momentos. Ahora es cuando se cae el gobierno y se adelantan las elecciones. No ha ocurrido, no creo que vaya a ocurrir, porque además no ganamos nada con una renuncia anticipada del presidente. Ganamos que 1 o 2 meses de adelanto de las elecciones, por tanto no tiene ningún sentido. Y en el otro sentido, algunas voces muy suspicaces que dicen todo lo que han tejido en términos de esas decisiones con dos magistrados, sobre todo del Tribunal Constitucional Plurinacional, uno de los cuales es hoy su presidente, está orientado a boicotear las elecciones, a ponerles candados, un poco en la lógica de lo que pasó con las judiciales, ¿no? Que las han boicoteado, las han postergado, después las han mutilado. Y dicen, hay el riesgo de que el presidente quiera prorrogarse, es decir, que no entregue el poder el 8 de noviembre como está previsto, ni un minuto más, no hablemos de días, ni un minuto más tiene que quedarse en la presidencia Arce. Pero bueno, hay esas voces que advierten sobre eso. Yo en principio, sin descartarlo por absoluto, te digo que me parece muy difícil que el gobierno se arriesgue a dar un paso tan antidemocrático, inconstitucional, porque además la reacción que va a producir, yo creo que sería una nueva coyuntura crítica en el país. No es lo mismo bajarse las primarias o mutilar las elecciones judiciales que pretender boicotear o postergar una elección presidencial. Yo creo que, como tú bien decías hace un momento, la gente tiene un sentido de, de, de responsabilidad y de valor del voto y de la decisión para renovar los poderes públicos, y en este caso cambiar el gobierno. Ese es un tema. El segundo tema que yo mencionaba y es el que más me preocupa es que tenemos el antecedente de una sala constitucional, de dos magistrados o finalmente el propio Tribunal Constitucional
que ha tomado decisiones vulnerando el principio de preclusión. ¿Qué dice el principio de preclusión? Que está en el corazón del sistema electoral, no solo boliviano, sino de nuestras democracias. Dice que las etapas y procesos de un proceso electoral ni se revisen ni se repiten. Es decir, si hay un plazo y en este plazo se aprueban las candidaturas, ahí precluyó ese proceso. No es que 2 meses después va a haber una decisión judicial que diga, no, este que lo aprobaron como candidato ya no va a ser candidato, o este que lo inhabilitaron, ahora sí lo habilitamos. Ese es un riesgo gigantesco. Y eso ha ocurrido con las elecciones judiciales. Es decir, se ha abierto un boquete al sistema electoral, se ha abierto un boquete a la propia institucionalidad electoral. Y claro, el hecho de que haya pasado en las judiciales no nos asegura que pueda pasar lo mismo en las elecciones generales, pero tampoco nos libera de la posibilidad de que sí ocurra y de que dos magistrados del tribunal con arreglo a intereses o a sentencias a la carta definan que por ir a un extremo, puede parecer hasta risible, pero por ir a un extremo de que en 5 departamentos no se van a elegir senadores, o de que tal partido político finalmente no puede participar, o de que tal candidato presidencial, mejor, y por ahí está, primero en las encuestas, no puede habilitarse, o hasta el riesgo de que se declare nulidad de elecciones, o sea, lo hemos visto en otros países. Entonces, eso está latente. En ese sentido, creo, me parece importante este convenio. No es un convenio, es una declaración de voluntades entre el TCE y el TCP de decir, va, nos comprometemos a garantizar las elecciones generales. Pero claro, un convenio de esa naturaleza no garantiza nada, no garantiza que estos mismos magistrados del Tribunal Constitucional puedan hacer lo que han hecho o más, dependiendo de cómo vaya la coyuntura, de cómo vayan los datos de intención electoral, de cómo vayan las presiones o los intereses de ellos mismos o de los actores políticos. Ese creo que es el mayor riesgo que se debe resolver y no se resuelve con este acuerdo entre TCE y TCP. Tampoco creo que se resuelva con una nueva cumbre política, no convocada por el presidente porque no tiene legitimidad para hacerlo, sino quizás por el Tribunal Supremo Electoral, donde todos los actores se comprometen a respetar el proceso, a no acudir a las instancias judiciales para boicotearlo, etcétera. Si no se respeta, asumiendo el riesgo que implica esto. O sea, estamos poniendo en riesgo no solo el sistema electoral, sino el procedimiento democrático, pacífico e institucional para elegir y decidir a las nuevas autoridades de los órganos del poder público. Y poner en riesgo eso es muy, muy crítico porque después de eso solo nos queda el camino a la violencia y nadie creo que quiera ese camino a la violencia. Entonces yo pondría eso en primera línea como algo que hay que resolver. No diría por a priori, como oí al vocal Tawichi, están en riesgo las elecciones generales, pero tampoco lo descartaría. Creo que es un tema que hay que irlo evaluando, que hay que irlo viendo. Y claro, el imperativo para eso es blindar al Tribunal Supremo Electoral en su institucionalidad, como órgano del poder público, en sus decisiones con apego al principio de legalidad. Reafirmar dos cosas, que es un órgano del poder público con igual jerarquía que los otros órganos del poder público, eso es primero. No es una instancia que hace elecciones, es un órgano del poder público. Y segundo, esto que está muy claro en la ley del régimen electoral, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y sus resoluciones son inapelables e irrevisables. No puede haber un juez o magistrado que 2 meses después las mande o las niegue o subordine a sus propias decisiones, excepto cuando claramente se vulnera un derecho constitucional, eso está en la Constitución. Pero después en materia electoral no debería haber ninguna posibilidad de que un juez decida por encima de la máxima autoridad que es el TCE o en el ámbito de su competencia los tribunales electorales departamentales. Entonces, esa es la alerta que yo quiero poner, eh, Pablo, respecto al proceso que como sabemos ya está en curso. Acuerdo. Y a propósito de alerta, José Luis, y lo has dicho muy bien, eh, la experiencia nos habla también de dos temas que están siendo cuestionados y que, bueno, uno de ellos ya valió un tremendo zafarrancho, que ha sido la cuestión del TREP en 2019. Y también hay observaciones que son recurrentes al padrón electoral. Um, Estos temas, ¿cuál es tu punto de vista sobre estos temas? ¿Es posible alguna mejora todavía en estos aspectos? Sí, primero se me quedó pendiente este tema de la fecha de la elección. En una presentación que hicieron los vocales el año pasado con los partidos, la fecha era el 17 de agosto, lo dijeron el 10 de agosto.
No hay problema, puede ser el 3, el 10, el 17. Lo importante es que se cumplan los plazos para que el 8 de noviembre se renueven el binomio presidencial y la asamblea. Entonces está en ese rango, no es casi 3, 10 o 17. Está en ese rango, eso no debería causar mucho ruido. Respecto al TREP, el TREP es el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, que es un sistema informativo, no es vinculante. El sistema electoral boliviano está basado en el papel, en las actas, que asientan los datos que cuentan los jurados electorales, y eso es lo que vale para el resultado, no vale un sistema informático de resultados preliminares. Pero yo creo que es fundamental, es necesario que el Tribunal Supremo Electoral implemente un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, como ocurre en varias democracias de la región con excelentes resultados. La gran aberración que todavía tenemos en Bolivia es que no es el Tribunal Supremo Electoral, es decir, una fuente oficial, la que da los resultados de la elección, sino es un canal de televisión en base a un conteo rápido. Eso es terrible, porque está sujeto a manipulación, a distorsión, aunque los conteos rápidos son muy certeros en sus datos, pero puede pasar lo que ha pasado en el 2020. Ahí había dos grupos mediáticos y empresariales que hicieron conteos rápidos, pero se tomaron hasta medianoche para dar los datos, porque no eran los datos que esperaban y porque tenían dudas sobre qué implicaba anunciar que el MAS había ganado con mayoría absoluta, el 55%. No podemos estar sujetos a esos cálculos de actores particulares o mediáticos, sino a información oficial del órgano electoral, que es el que tiene que dar los datos oficiales de resultados, en este caso preliminares, porque el resultado oficial se hace en base a los cómputos que los hacen primero los tribunales departamentales o los tribunales como electorales, eso toma algunos días, pero sí podemos tener esa misma noche un dato cierto avalado en un sistema de resultados preliminares que nos diga el resultado. Y ya ha pasado eso, no es que no ha pasado, ya se hizo. Yo cuando estaba en Tribunal Supremo Electoral lo hicimos para el referéndum del 2016, luego lo hicimos para las elecciones judiciales del 2017 y nadie cuestionó esos datos del TREP en ese momento y se utilizó este sistema para varios referendos autonómicos. Claro que tuvo su momento de quiebre el 2019 porque por una decisión infeliz se fracturó y se suspendió la difusión, pero eso no significa que no haya que hacerlo. He leído por ahí también que algún vocal dice "Ay, que se necesita una ley para el TREP". No es cierto, no se necesita una ley. La ley no necesariamente tiene que contemplar un sistema de transmisión de resultados preliminares. El TCE lo puede hacer y ya lo hizo sin ningún problema, sin ninguna observación legal ni administrativa, mediante una resolución de sala plena. Entonces, dicho esto, digo, yo reafirmo plenamente la necesidad de que tengamos un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares con la confianza de que estará el TCE el que nos dará datos preliminares, pero ciertos y oficiales la noche de la elección. Respecto al padrón electoral, es un tema recurrente, hay una recurrente y no es de ahora, es desde el 2008 por lo menos, o sea, ya son casi 20 años, recurrente guerra sucia contra el padrón. Yo la he vivido, la he visto de cerca. Cuando se acercan los procesos electorales ya se empieza a hablar de padrón contaminado, de padrón inflado, de que los muertos votan, de que hay dobles registros, etcétera. Y es un tema recurrente que de algún modo se ha resuelto con la adopción, con este gran salto que es un padrón biométrico en el país, que garantiza que los registros son únicos, que cada persona tiene un solo registro y por lo tanto puede votar una sola vez y que no hay registros duplicados, ni puedan haber tres, cuatro, cinco personas que voten con el mismo registro. Eso no ocurre, ya se lo ha demostrado en varios estudios, pero eh, persiste, persiste esta lógica de tratar de poner en duda la confiabilidad del padrón. En 2017, la OEA, con un equipo internacional, ha hecho una auditoría integral, externa, independiente, técnica, muy grande, muy valiosa y ha determinado que el padrón es confiable. Por supuesto que tiene que irse afinando, tiene que irse depurando, tiene que irse saneando y lo han ido haciendo los vocales y las autoridades electorales en los diferentes procesos. Entonces, yo confío en general en en el padrón electoral. Habrá que abrirlo para que haya confianza sobre el padrón. Habrá que, por supuesto, actualizar la plataforma biométrica. Eso sí es una urgencia. No creo que haciendo un nuevo padrón, que además es inviable por varias razones, entre las presupuestarias, tengamos un mejor padrón. Yo creo que este padrón es el que hay que cuidarlo, hay que blindarlo, pero sobre todo hay que darle confianza para que no sea un tema de debate político, sino un instrumento que nos permita a las y los bolivianos
ir a votar con la certeza de que nuestro voto va a ser reconocido, contado y sobre todo respetado. Entonces yo esperaría, aunque no tengo, soy escéptico, de que esta vez no haya tanta guerra sucia contra el padrón, aunque ya hemos escuchado gente que está contrastando datos del padrón con los del censo, para la misma, para plantear las mismas falacias, ¿no? Del voto rural vale más, de que el padrón está inflado, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver cómo se gestiona esta una campaña comunicacional que explique a la gente cómo se conforma el padrón y sobre todo genere confianza en el mismo. No es valioso lo que señala, querido Zulí, porque claro, en las elecciones nacionales, tradicionalmente, sobre todo después de 2000, de la llegada del MAS al poder, en las elecciones presidenciales se cuestiona el padrón electoral, se echan totalmente dudas sobre el mismo, pero después, quienes en las subnacionales, un año después, salen electos con buena votación en sus respectivos departamentos o ciudades, celebran su victoria. Los que eran rivales en las elecciones nacionales, ya para las subnacionales el padrón no tiene nada y más bien el gran instrumento que verifica el éxito que han tenido. Entonces, sí, hay mucho de utilización, mucho de manipulación, mucho de sembrar dudas, expectativas, etcétera, etcétera. Pero sí es real que en el pasado ha habido anulación de candidaturas por hechos en los que han incurrido los propios candidatos. Han habido declaraciones de afortunada de algunos candidatos que tocaron algunos temas que no debían haber tocado y que derivaron en la anulación de su candidatura, o en algunos casos presentaron datos de algunas encuestas que no estaban autorizadas. Esto también se ha visto en algunos medios, etcétera, etcétera. Ya que estamos en ello y estamos entrando a esta carrera, creo que es bueno recordar qué cosas realmente están prohibidas y que pueden meter en problemas a, a los candidatos incautos, a las fuerzas políticas incautas que no tengan reparos sobre algunas cosas de que ya están, van a ser sujetos a escrutinio de qué es posible, qué no es posible y lo que los medios también pueden hacer, no hacer, etcétera, etcétera. Recordemos algunas reglas básicas de aquello que no se puede hacer definitivamente en esta carrera electoral. Y por favor acá, José Luis, aprovechamos tu experiencia y por favor, ilústranos. Sí, en relación a las candidaturas, yo creo que hay dos momentos. El primero, este que había mencionado en el como hito, que es el momento de la inscripción de las candidaturas, donde una vez que se registran las candidaturas, se hace la verificación de requisitos, requisitos constitucionales y legales para habilitar o inhabilitar una candidatura. Entonces, ese es un primer momento, digamos, más técnico, jurídico, de verificación de requisitos. Entonces, claramente, los candidatos y candidatas deben cumplir los requisitos para habilitarse como candidatos. Una vez que han sido habilitados como candidatos y candidatas, la norma prevé una serie de prohibiciones, básicamente respecto a propaganda y campaña electoral, por un lado, y segundo, como tú mencionabas, respecto a la elaboración y sobre todo la difusión de estudios de opinión en materia electoral, así se llaman en la normativa. En principio, ninguna de estas prohibiciones o vulneración de estas prohibiciones debería implicar de entrada la eliminación de una candidatura o la inhabilitación de una candidatura, sino sanciones más bien progresivas, un llamado de atención, si hay residencia, una multa, si hay residencia, alguna otra sanción, pero de entrada no debería ocurrir, es una aberración lo que pasó en las elecciones subnacionales del 2015, cuando por difundir los datos de una encuesta, no solo la persona que difundió, sino toda una agrupación, organización política fue eliminada de las elecciones del Beni, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir, eso es un exceso, entiendo que ya se ha declarado inconstitucional esa parte de la normativa, pero sí, con arreglo no tanto al riesgo de que los eliminen a los candidatos, sino con arreglo al riesgo de la necesidad de tener un proceso transparente, plural, competitivo, de calidad. Las candidaturas y los partidos políticos observen de manera estricta estas prohibiciones, no difundan guerra sucia, propaganda negativa, noticias falsas y bueno,
prohibiciones específicas como no usar, no sé, imágenes de niños en los spots de propaganda o símbolos patrios. O sea, hay un listado de pequeñas cosas que hay que cuidar en la campaña y propaganda. Por supuesto, hay que cuidar mucho el caso de los funcionarios públicos que no hagan campaña utilizando recursos públicos o en horarios laborales, o si hay una figura de repostulación o de reelección del candidato presidente, del presidente, como puede ocurrir en este caso con el presidente Arce, que divida claramente la gestión presidencial y la entrega y respecto a la campaña, que no utilice la entrega de obras o el Estado en beneficio de su candidatura, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores, sobre todo con el expresidente Evo Morales. Entonces, creo que, eso creo que esas provisiones son fundamentales. En relación a las encuestas, yo diría, nuestra normativa es estricta en términos de garantizar no solo el registro, sino la calidad técnica de las encuestas. Deberían ser empresas que tengan el prestigio y la experiencia para hacer estos estudios. Tienen que ser, se tienen que constar la ficha técnica, tienen que ser datos verificables por el Tribunal Supremo Electoral y luego públicos. Entonces, creo que esto es muy importante. Y lo que me parece más relevante no es tanto, sino además de este compromiso de los actores políticos de jugar limpio en el proceso, es la capacidad que debe tener técnica de monitoreo que debe tener el órgano electoral para hacer seguimiento a la posible vulneración de estas prohibiciones y actuar inmediatamente, de oficio, no solo a denuncias, sino de oficio. O sea, hay un spot que está vulnerando la normativa o está incurriendo en guerra sucia, inmediatamente hay que suspenderlo, no hay que esperar a que haya una denuncia. Generalmente llegan viernes, entonces se la trata el lunes, se decide el martes, se notifica el miércoles, entonces ya han pasado 5 días de full difusión de ese spot, sino de oficio, y eso implica una capacidad de monitoreo. La gran pregunta es, más allá de lo que tenemos ya larga experiencia de monitoreo en medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión o de encuestas, ¿cómo garantizamos, no sé si garantizamos, pero por lo menos logramos que estas vulneraciones tampoco se cometan en espacio virtual, en plataformas digitales, en redes sociodigitales? Es muy difícil, yo desde el principio he dicho, yo creo que es técnicamente inviable y democráticamente indeseable regular las redes sociales, por ejemplo, porque es un espacio público virtual donde difícilmente vas a ir a decirle, esto se puede decir, esto no se puede decir, pero sí deben haber mínimos, como hay en otros países, en otras democracias, de transparencia. Si alguien está metiendo recursos a una plataforma, que sea transparente, que se conozca eso, que se registren las cuentas de los partidos, de los candidatos, para que también cuiden en sus cuentas en redes de no incurrir en estas prohibiciones. Todo lo que ya corra por cuenta de anónimos, etcétera, ya no hay mucho que hacer ahí. Pero también es una asignatura pendiente de las democracias ver qué hacemos con estos espacios digitales, porque es por donde concurren más noticias falsas, donde hay más desinformación, y hemos visto ya varios procesos donde la desinformación, las noticias falsas han sido relevantes a la hora de influir en el comportamiento electoral. Hay que cuidar nuestros procesos electorales y nuestras democracias de estos factores que también la están contaminando y la pueden condicionar. Me dejas un excelente pie para hacerte casi ya una última pregunta, porque veo que hemos cubierto básicamente todo lo que, toda el área temática de lo que se pensaba que estaba pensado para nuestro diálogo, querido José Luis. Y a raíz justamente de esta difusión de contenido, de fake news, etcétera, etcétera, eh, esto está jugando además como un componente fuerte de la polarización. ¿Qué riesgo vos ves ya dentro de lo que va a ser el proceso electoral? ¿Qué riesgo vos ves del incremento de polarización que esto va a generar y del incremento que esto también, y de cómo este incremento puede impactar también en el tejido social, en la fragmentación misma de la sociedad boliviana, ya que claramente los candidatos están apelando a crear estas divisiones cada vez más fuertes entre nosotros los buenos contra ellos los malos, ¿no? Y donde la visión de conjunto, de colectivo boliviano es cada vez más difusa, se diluye y cada vez más estamos en estas batallas de mm, buenos contra malos, cada quien es bueno de donde lo es, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Sí, realizar elecciones, administrar elecciones en medio de la polarización, la crisis, la fragmentación, la incertidumbre, la desconfianza, hasta el desencanto con la democracia, que es un dato que hay que verlo también. No es fácil, pero tampoco es un dato novedoso, ni solo ocurre en Bolivia, ocurre casi en todos los países, van a las elecciones muy polarizados, con mucha incertidumbre, a veces con posiciones así enguerrilladas. Entonces, no es algo ni novedoso ni exclusivo de Bolivia. Sí le añade mucha complejidad al proceso y sobre todo le añade el gran desafío que, claro, corresponde en esencia al organismo electoral, pero no solo al organismo electoral, sino no lo va a hacer solo a los actores políticos para empezar, a los actores mediáticos, a las organizaciones sociales, a las instituciones, a toda la institucionalidad, de blindar las elecciones respecto a esta polarización y fragmentación, en el sentido de que transcurra, no es que vamos a superar la polarización, es una falacia decir tenemos que depolarizarnos y ahora ya no. No, vamos a hacer unas elecciones en medio de la polarización y la fragmentación, eso es un dato, pero debemos lograr que esta polarización y fragmentación discurran y se gestionen por vías institucionales, por vías pacíficas, por vías democráticas, por vías que sean leales con la institucionalidad y con la propia decisión ciudadana. Debemos, y creo que el gran reto es evitar que estos factores se conviertan en factores de violencia o en escenarios de conflictividad social o conflictividad política o en acciones, no sé, antisistema que intenten, no sé, boicotear las elecciones. Yo creo que si logramos que esta polarización se encauce por vías institucionales, está bien, de eso se trata, de eso se trata, porque además los procesos electorales son procesos muy intensos, porque finalmente está en disputa el poder, esta es una lucha por el poder, entonces son momentos en los que hay más intensidad de la disputa política, del enfrentamiento, de la división entre nosotros y los otros, de la distinción que tiene que hacer una fuerza política y un candidato respecto a los otros y a veces un poco cuestionando, criticando a los otros candidatos. Eso es lo normal, eso es lo normal en democracia y es lo normal también en todos los procesos comunicacionales y los procesos de propaganda y de campaña electoral que se dan en elecciones. Pero lo que hay que lograr es que todo esto no contamine o contamine lo menos posible la calidad de la elección. Estamos en una elección, hoy se habla de elecciones con integridad, es decir, plurales, transparentes, competitivas, ciertas y sin factores como la desinformación que las distorsionen. Necesitamos garantizar que las elecciones, como ya es tradición en Bolivia, yo lo celebro ampliamente, aunque lo demos por supuesto, las jornadas electorales en Bolivia son pacíficas, ordenadas, tranquilas. No ocurre como en otros países donde el día de la elección o días previos se matan candidatos o no hay votación. No, nuestros procesos son muy pacíficos, muy participativos. Y sí creo que es un gran patrimonio de nuestra democracia, incluso en escenarios de crisis como el 2019, el 2020. La ciudadanía finalmente es que la que reivindica con su voto esta vía pacífica, institucional y democrática de resolver las diferencias y elegir y renovar los poderes del órgano público. Eso hay que blindarlo y hay que garantizarlo blindando el sistema electoral, blindando la institucionalidad electoral y generando las condiciones de participación ciudadana, que tienen que ver con muchos factores como el padrón electoral, los asientos electorales, etcétera. Y por último, yo diría que todos tenemos el gran desafío de que esta elección no solo sea una elección de caudillos o de candidatos o de partidos políticos, sino sea una elección, ojalá, programática. Y sobre todo en un momento de transición como el que tenemos ahora. No es una elección como en los anteriores años, donde más o menos había una claridad respecto a que el MAS iba a ganar, Evo Morales tenía 30 puntos de diferencia respecto al segundo, ¿no? Como el 2014, sino una elección incierta en cuanto a los resultados, y ese es algo muy importante y muy valioso para la democracia, certeza en las reglas y incertidumbre en los resultados, pero que sea una elección con debate programático. Durante muchos años no hemos tenido debate de candidatos, tenemos que tener debates de candidatos, es muy valioso. No influirá mucho en la intención de voto, como se sabe, pero sí es muy valioso que los candidatos tengan espacios para debatir entre ellos, para plantear sus propuestas programáticas, sus visiones de país, sus proyectos de futuro, sus soluciones
a la situación de crisis político-institucional, a la situación de crisis económica. Hay que generar muchos debates. Yo creo que hay que lograr una elección deliberativa, una elección participativa, una elección con integridad. Y claro, eso depende de muchos actores, de muchos factores. Es el ideal. También está el ideal del voto informado, ¿no? Que la gente vaya y vote con conocimiento y no solo por una figura. Pero bueno, son ideales democráticos, son las promesas incumplidas de la democracia, pero bueno, en cada elección las reafirmamos como ideales, como la necesidad de avanzar un poquito más en eso. Y al final del camino lo que queda es tratar de tener un proceso electoral con integridad que culmine con un principio democrático fundamental que ha estado en cuestión en el anterior ciclo electoral y es el respeto a los resultados de la elección. Que nadie cante fraude por anticipado o los perdedores después de la elección diciendo, no, ha habido un fraude. Pues, los votos cuentan y los resultados tienen que ser respetados. Ese es un principio fundamental en democracia. Aunque no nos guste el resultado, hay que respetarlo. Creo que eso es lo que esperaríamos para este nuevo ciclo electoral, que como sabes, no solo tiene las elecciones generales de agosto con segunda vuelta en octubre posible, sino también las elecciones subnacionales de abril del próximo año. Clarísimo todo, querido José Luis. Muchísimas gracias por este diálogo tan ameno, tan informativo, tan fértil en los planteamientos. Y queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, bienvenidos siempre a este espacio de reflexión política, de Animal Político de La Razón. José Luis, reiteradas gracias y será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Con gusto, querido Pablo, quizás se puede terminar diciendo que yo creo que estas elecciones no van a significar el cierre de un ciclo, sino el inicio de una transición que nos puede tomar muchos años, que puede ser muy difícil, previsiblemente con un gobierno minoritario que no tendrá mayoría en la asamblea y por lo tanto tendrá que pactar y hay que aprender o a reaprender a pactar en democracia. Con un cambio en el sistema de partidos, ya no tendremos un sistema de partido predominante, sino quizás un pluralismo más polarizado y con una recomposición del campo político, lo cual siempre es bueno, siempre es saludable porque hay renovación de liderazgos, no los estamos viendo por ahora, pero por lo menos está abierto el camino a una transición que necesitamos en Bolivia para pensar en una nueva fase de esto que ha sido fundamental, de este pacto constituyente y de este proyecto plurinacional popular que tenemos en Bolivia. Totalmente de acuerdo. Pareciera que vamos hacia redescubrir la política y creo que es la lección con la que vamos a inaugurar justamente este periodo de transición al que ha hecho cabal referencia, que definitivamente nos obliga a repensar la política como el arte de concertar entre diversos, porque definitivamente los bloques ya no son lo que eran antes. Muchísimas gracias, querido José Luis, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Muy amables, gracias. Gracias, un abrazo. Chao, querido José Luis, abrazo, que estés bien.